El libro de los Proverbios, que se leyó al comienzo del servicio y que vamos a leer de nuevo, es una recolección de dichos, advertencias, experiencias, reflexiones de sabios antiguos. Estos sabios antiguos eran los científicos de Israel en el caso de los proverbios, de quienes reúnen los proverbios. Son quienes hacían la ciencia. Se ha instalado en los últimos años, las últimas décadas tal vez, cuando uno ya empieza a hablar en décadas es porque ya pasó los 18. En las últimas décadas se ha instalado una suerte de ideología orientalista, digo yo, orientalista, ¿no? Una forma de mirar el Oriente, que es una forma que hemos inventado en Occidente, y convertimos el Oriente en una cosa misteriosa, mágica, mística. Tú vas a algún lugar y te dicen, mira, esta medallita es de Oriente, y te parece que la medallita produce cosas mágicas en tu vida o algo por el estilo, porque hemos creado simbólicamente un Oriente que no existe. Cuando los orientales se miran a sí mismos, no se ven como los vemos los occidentales. Al revés, es lo mismo. Se ha inventado un occidente, también son construcciones ideológicas estas, que nos crean como no somos. A nosotros esto nos perjudica en el estudio bíblico, porque cuando hablamos de los sabios de Israel, o de la literatura sapiencial de Israel, como que uno tiende a pensar en que estos sabios son monjes del Tíbet o del monte Sinaí y que con cada palabra que dicen algo tan misterioso que no vale la pena ni siquiera intentar entenderlo. Y entonces vamos desechando la literatura sapiencial de la Biblia. No es así. La sabiduría de los sabios antiguos surgió como fruto de la necesidad de resolver problemas cotidianos. Toda la sabiduría antigua es la ciencia antigua. Los sabios de hoy son nuestros científicos. Y buscar sabiduría no es buscar cosas incomprensibles, decir cosas sin sentido, frases a medio terminar, como para que el resto quede pensando simplemente que hay algo que debiera buscarse en un segundo nivel. Las temporadas para sembrar es una de las primeras cosas que los sabios de la antigüedad intentaron abordar. ¿En qué época es mejor sembrar? ¿En qué época cosechar? Imaginen ustedes un entorno rural donde si la cosecha falla, se mueren de hambre. No es que van a ir a un supermercado a comprar. Por eso los proverbios y los dichos sapienciales, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, están llenas de expresiones de este tipo. Hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo en que soplan vientos y hay tiempos de calma. Todo eso es la recolección de la sabiduría de estos antiguos investigadores o antiguos científicos. Cómo funciona el día y la noche. En otras épocas, ya no tan antiguas, había que resolver cuestiones como cómo funciona la economía, cómo hacer un mejor transporte de pasajeros, cómo lograr que la gente se mueva en un avión y el avión no se caiga, cómo lograr que la gente se mueva en un barco y el barco no se hunda. Ahí estaban los sabios descubriendo este tipo de cuestiones. Hoy intentan encontrar curas a enfermedades mortales o resolver conflictos de todo tipo, estudiando cómo funcionan las sociedades, cómo construir edificios que no se derrumban, cómo entender mejor los misterios de la vida. No hay nada en los sabios antiguos ni en la literatura sapiencial de tan misterioso que no valga la pena escudriñarlo y entenderlo. Por el contrario, la sabiduría que está en la Biblia es perfectamente comprensible si uno se quiere dar el tiempo de
escarbar un poquito más. Digo que esto nos juega en contra, este orientalismo tipo ideológico, nos juega en contra, porque de verdad que uno dice, mira, esto es tan sagrado que mejor, y tan profundo, tan sabio, que mejor cierro la Biblia y la guardo, no sea cosa que salga una mano de la Biblia y me arrastre o algo por el estilo. No hay nada así en la sabiduría bíblica. Hacer ciencia es parte de lo que Dios ha tenido en su corazón para su creación desde los comienzos de la historia. La ciencia antigua y la que podemos hacer nosotros, especialmente después de aprobar las materias de los cursos a los que vamos a entrar, los que ahora estábamos pidiendo oración porque vamos a estudiar o van a estudiar. Pero la ciencia no es lo mismo y no se hace para afirmar o destruir las doctrinas que los cristianos hemos ido desarrollando a lo largo de la historia. Nadie debiera entrar a estudiar con el propósito en mente de respaldar las doctrinas que los evangélicos inventaron. La ciencia es algo muy anterior. Cuando se escriben los proverbios no existe el cristianismo. Buscar aprender, buscar hacer ciencia, tiene, como vamos a ver en un momento más, motivaciones mucho más divinas, mucho más genuinas que reafirmar doctrinas cristianas, muchas de las cuales probablemente debieran ser revisadas para cambiarlas un poco. Por eso existe también la ciencia teológica y tenemos acá estudiantes de teología. Porque muchas de las cosas que el cristianismo ha inventado en estos 2000 años no están realmente reflexionadas a la luz de la revelación del Señor. Por mucho texto bíblico que le pongamos, muchas veces no hay una comprensión clara de la palabra que justifique algunas de las grandes doctrinas que el cristianismo ha sostenido y que muchas de estas doctrinas han terminado justificando masacres, injusticias o lo que fuera. La ciencia no puede estar atada intelectualmente o ideológicamente porque de lo contrario se desvirtúa a sí misma. Dicho esto, quisiera compartir algunas impresiones a partir de un texto de Proverbios, 2 fragmentos de Proverbios que quiero leer y que quiero dejarles especialmente a quienes inician sus estudios o inician estudios de cualquier tipo de estudios en esta fecha o que inician un periodo de docencia y que harán que otros estudien. Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 18. Dichoso el que haya la sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella, la sabiduría, la inteligencia, ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancia que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas. Ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen. Si todos partimos nuestro año escolar con esto en la cabeza, qué bien terminaríamos, ¿no? Miren Proverbios capítulo 4, versículos 5 al 9. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. A eso vamos mañana al colegio, a eso vamos mañana a la universidad, a eso vamos mañana a la oficina a hacer investigación. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas.
No abandones nunca la sabiduría, y ella te protegerá. Ámala, y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Estima a la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema, te obsequiará una bella corona. Ustedes saben, yo lo he dicho algunas veces, que yo soy un poco fanático de leer un proverbio al día, porque hay 31 proverbios y no es que los astros se juntaron para que hoy, que es el 3, leamos el proverbio 3. Pero coincidentemente hoy vamos a leer el proverbio 3 y si ustedes leen mañana van a leer el 4. Así es que vamos a ir concatenados con el sermón de hoy. Hagan esto de leer un proverbio al día y se van a dar cuenta de la cantidad de veces que somos invitados a buscar sabiduría, a adquirir inteligencia. ¿Para qué hablar de las recompensas que hay para quienes la encuentran? Acá nombramos algunas. Primero, existe esta invitación a buscar y adquirir la sabiduría. Dichoso el que haya la sabiduría, decía el capítulo 3, versículo 13, el que adquiere inteligencia. Y el 4 decía, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia y no olvides mis palabras ni te apartes de ellas. Pero cuando uno lee esto, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Entonces yo le digo a los chicos de los prejuveniles y a los juveniles y a los de la escuela dominical, adquiere sabiduría. Y alguno dirá, y no solo los chicos, los grandes también, adquirir sabiduría. Y como estamos con la imagen en la cabeza de que los sabios son unos señores que se visten de blanco y viven en el monte de algún lado, como que uno no asocia que adquirir sabiduría pudiera tener que ver algo con arreglar la mochila para el día domingo, por ejemplo, para el lunes, con lustrar los zapatos, con hacer la tarea en el computador de la universidad, con hacer el cálculo adecuado, con hacer el experimento, con traducir el texto griego, un palo para los estudiantes de teología. Como que no asocio, porque sabiduría es una palabra mística, una palabra profunda, una palabra elevada. No, señores, no es así. Sabiduría es la palabra castellana que los traductores escogieron para traducir una palabra hebrea que ellos entendían bien, pero que en castellano se puede decir de muchas formas. La palabra en el texto del capítulo 3, versículo 13, dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia. Y hay dos palabras que conviene empezar a entender, tal vez desmitificar. No abrazamos a Bullman en esto, entiendan los teólogos, pero desmitificamos alguna de estas palabritas. Dichoso el que haya sabiduría. La palabra que se traduce por sabiduría es una palabra hebrea que se lee más o menos así, Jokmá. Jokmá, dichoso el que haya la Jokmá. Y los traductores se partieron la cabeza. ¿Qué palabra en castellano le cuadra mejor a Jokmá? Escogieron sabiduría. Si le achuntaron o no, los siglos tendrán que emitir un veredicto sobre eso. ¿Pero qué significa Jokmá? No qué significa sabiduría, eso podemos buscarlo en un castellano, el diccionario de la RAE. ¿Pero qué significa Jokmá? La palabra que luego traducen por sabiduría y qué es lo que Proverbio nos dice a todos nosotros que tenemos que hallar. Ahora, cuando entremos al colegio, cuando entremos a la universidad, cuando vamos a estudiar, cuando hacemos investigación, hay en Jokmá. Esa palabra que se traduce por sabiduría envuelve todo un cúmulo de ideas
que se relacionan simplemente con saber hacer lo que debo hacer. Soy carpintero, pero no sé martillar. Feliz el que haya la sabiduría. Y ustedes dirán, obvio, ¿cómo no va a ser feliz? Imagínense que me mandan a arreglar los cables de electricidad y no sé nada de electricidad. No voy a estar feliz porque lo más probable es que voy a estar muerto de miedo porque me voy a electrocutar, porque tengo que hacer algo que no sé hacer. Vaya al simposio de economía política. Si no tengo idea de economía política, ¿cómo me mandan? No aprobé la materia, no fue ese día a clase, no tomé nota, reprobé y tengo que ir al simposio de economía política. Dichoso el que haya Jokmá, el que aprende a hacer lo que tiene que hacer. Soy un astrofísico, pero ando a patadas con las matemáticas. Me cuesta esto de sumas y restas y ecuaciones y cuestiones. Tengo que hacer algo que no sé hacer. Feliz el que sabe hacer lo que tiene que hacer. Póngale en el ejemplo este, para no ser majadero, todas las cosas que en nuestra sociedad tenemos que hacer. Y el discurso este de hallen sabiduría tiene que ver con que adquiera las competencias para hacer lo que le toca hacer. Este proverbio tiene dos miembros. La primera parte dice, dichoso el que haya la sabiduría, y el segundo miembro, según la poesía hebrea, complementa al primero. No lo corrige en este caso, ni lo aumenta tanto, pero lo complementa. Dichoso el que haya sabiduría y el que adquiere inteligencia. Tebuná, Jokmá, la palabra que se traduce por sabiduría, Tebuná, la palabra que se traduce por inteligencia. Es casi lo mismo que Jokmá, pero agrega un matiz. Comprender el sentido que tiene la competencia que acabo de adquirir. Aprendí a hacer casas. Ok, ya tengo la Jokmá. Pero ahora logro entender la importancia que tiene hacer casas para el funcionamiento de esta sociedad. Ok, ahora adquirí la Tebuná, la inteligencia. Por eso ustedes tendrán que ver si la palabra castellana es la que más le cuadra, pero eso es otra cosa. Dichoso el que aprende a hacer lo que le toca hacer y el que entiende el sentido que tiene lo que hace para su vida, para su sociedad, para su tiempo. Se nos pide, en primer lugar entonces, que adquiramos sabiduría e inteligencia. Y esto está en perfecta relación con lo que acabamos de hacer hace un rato, orar por aquellos que van a ir al colegio, a la universidad, a la investigación, al posgrado, a adquirir sabiduría, a adquirir competencias para hacer bien lo que tiene que hacer. Y nosotros le sugerimos como agregado, y también encuentre el sentido que eso tiene. A veces es difícil que cuando uno lo tienen haciendo la mochila para el día lunes, el domingo en la noche, es difícil decirle a alguien, mira, tú no sabes lo importante que puedes llegar a ser para este país si apruebas tus materias en octavo, en primero, en segundo medio. Uno dice, yo quiero que me dejen tranquilo, no que me expliquen la filosofía de la educación de este país. Por eso el proverbio nos invita a hacerlo, precisamente, adquirir la competencia, pero también adquirir la inteligencia, la comprensión del valor que tiene esta competencia que estamos adquiriendo. Lo segundo tiene que ver con esta idea del comienzo. Dichoso el que haya sabiduría. La razón
para buscar esta sabiduría es la felicidad. ¿A ustedes les parecerá que uno se va convirtiendo con los años en un hippie, no? Pero parece que los sabios algo tenían de esto. Felices. ¿Por qué debo ir mañana al colegio? ¿Por qué debo ir a la universidad? ¿Por qué debo seguir estudiando? ¿Por qué debo escudriñar la Escritura si las doctrinas ya están definidas por votación de mayoría? ¿Por qué debemos seguir partiendo pelos, como alguien decía? Porque es feliz, es dichosa la persona que haya sabiduría. Es plena. Esa persona que sabe hacer lo que le toca hacer y que además se levanta cada mañana diciendo: hoy con lo que hago, mucho o poco, contribuyo al funcionamiento de este planeta. Es una persona que vuelve a dormir tranquila en la noche. Está en paz con su entorno. Es, como dice el proverbio antiguo, dichoso. Estos tipos lo descubrieron hace muchos años. Hay teorías educativas hoy día que no sé si reconocen siquiera el vínculo que tienen con estas ideas de la sabiduría de Oriente tan antigua. Felicidad es la razón por la cual debiéramos adquirir sabiduría e inteligencia. Dichoso. Pero en tercer lugar, no solo felicidad, no solo algo intangible, sino que lo tangible también viene como, voy a decir así, añadidura a esto intangible. Capítulo 4, versículo 7. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas. Adquiere discernimiento. Estima a la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema, una coronita. Te obsequiará una bella corona. Yo no digo que entremos a clase mañana con la esperanza de que a fin de año nos den una coronita y que nos reconozcan. Pero si hallas la sabiduría y hallas la inteligencia, no vas a poder evitar la corona, no vas a poder evitar el reconocimiento. Tal vez no sea algo que se deba buscar, pero no es algo que se pueda evitar, porque es precisamente lo que la palabra del Señor nos enseña. El Proverbio capítulo 22, para leerlo el día 22, no, puedes leerlo cuando quieras. Proverbio 22, versículo 29. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? El diligente es ese que sabe hacer lo que tiene que hacer. Que lo hace bien, que lo hace cuando tiene que hacerlo. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Miren lo que los sabios de Israel descubrían hace tantos años. Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. No partamos el año buscando el resultado. Partamos el año enfocándonos en el proceso. Halla la sabiduría, busca la inteligencia. Pero hay algo de lo que puedes estar seguro. El resultado será inevitable. Estas cosas que están escritas en la Biblia no están escritas simplemente porque a estos tipos se les ocurre escribir frases motivacionales. Esto es lo que ellos han observado por décadas. Es una sabiduría que se ha transmitido por siglos. El hombre diligente, la mujer diligente en su trabajo, termina siendo reconocida. Capítulo 3 de Proverbios, versículo 15, volvamos a esto. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha
ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Díganme ustedes si esto no es cierto. No tiene las mismas oportunidades laborales el que sabe hacer lo que tiene que hacer que el que debiendo hacer algo no sabe hacerlo. No tiene las mismas oportunidades. Esto no es una cuestión de una forma de economía surgida hace 200 años. No es un modelo económico actual. Esto es una observación de los sabios antiguos. La sabiduría también se vincula con la adquisición económica. Y lo que uno ve hoy, sin ser nosotros los grandes sabios, es lo mismo. No tiene las mismas oportunidades de recoger recursos. El que sabe hacer lo que le toca hacer, el que está preparado para hacer lo que se le encarga, que aquel que tiene que hacer algo y no sabe cómo hacerlo. Es como cuando uno va a un médico y empieza a mirar alguno de los diplomas colgados. ¿En qué universidad estudió este tipo? ¿Qué estudió? No va a hacer cosa que me opere de la vesícula a un oculista o algo así. Tiene que tener las competencias para hacer lo que tiene que hacer. Y si descubro que no las tiene, porque fue un estudiante porro en la universidad, porque lo que fuera, entonces voy al de al lado. No quiero pasar por el puente que construyeron, pero sí quiero pasar por el otro que construyeron, bueno, porque sospecho que uno se puede caer y el otro no. Porque quiero darle trabajo a quien tiene las competencias. La sabiduría en una mano tiene honor, riqueza, en la otra vida. Así es que por eso vamos a estudiar. Por eso vamos a esforzarnos a estudiar. Todos en las más diversas carreras, en los más diversos niveles, unos en la teología, en las ciencias sociales, voy a usar esta nomenclatura antigua, en las ciencias duras y en las ciencias blandas en general, precisamente porque somos convocados por la palabra de Dios a adquirir sabiduría, a adquirir conocimiento, y porque esto, tarde o temprano, va a tener buenos resultados. Buenos resultados. Pero una idea que tiene que estar de fondo para todos nosotros, en todas las áreas en las que estudiemos, queridos, es esta que también está en Proverbios, que uno la lee el primer día del mes, porque está en Proverbio 1, capítulo 1, versículo 7. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Dejemos de lado esta idea rápido, ¿no? No seamos necios. No seamos necios. Fíjese que uno puede ser necio a muy temprana edad y ser un necio bien tarde en la vida también. No importa. No seamos necios cuando estamos en la enseñanza básica, no seamos necios cuando estemos en la secundaria, no seamos necios en la universidad, no seamos necios en los posgrados, no seamos necios nunca. Amemos y busquemos la sabiduría. Dejamos de lado eso, quedémonos con lo anterior. El temor del Señor es el principio del conocimiento, es el entorno en el cual el conocimiento se debiera producir. Este es un elemento frecuentemente olvidado por quienes hacen ciencia. El mundo que estudiamos, sus minerales, sus astros, su relación con el resto de los planetas, los habitantes de este mundo, las condiciones sociales en las cuales el mundo se desarrolla, este mundo
tiene un dueño que no somos nosotros, es Dios. Recordar eso es tremendamente importante, tremendamente importante. Que yo sepa usar la motosierra porque adquirí sabiduría para usarla, no significa que pueda destruir el Amazonas. No significa que pueda deforestar áreas completas del planeta, solo por el hecho de que sé cómo se usan las cuestiones. El temor del Señor nos hubiera impedido meter la mano en cuestiones que afecten la creación de Dios negativamente. Pero la ciencia se hace frecuentemente sin el marco del temor del Señor. La sociedad que conocemos, la sociedad que se manipula, está formada por seres humanos que no nos pertenecen a nosotros, sino que son seres humanos que fueron creados por Dios. La ciencia debe estar al servicio de la creación de Dios y no se debe hacer ciencia por hacer ciencia. Por eso es importante lo que los sabios antiguos descubrieron, que el principio de este conocimiento, que somos llamados a buscar, que somos llamados a retener, que nos promete bendiciones futuras, el principio de todo esto, el entorno en el cual todo esto se debe dar, es el temor del Señor, es el reconocimiento de que todo esto depende de Dios. La búsqueda del conocimiento por parte de los seres humanos ha sido siempre la voluntad de Dios. Por eso, los cristianos debemos ser de los que más impulsan las mejores y mayores oportunidades de estudio. Qué mala suerte, voy a usar esta expresión popular, qué mala suerte ser un evangélico que no le gusta estudiar y haber nacido en un hogar evangélico. Porque el evangélico es el que más insiste con que el estudio es y será siempre la voluntad del Señor. Cuando en un mes más estemos preparándonos para la prueba, escribiendo el ensayo, terminando la tesis, investigando los misterios del universo, los misterios de la Biblia, arreglando el uniforme o lustrando los zapatos. No sé si se lustran todavía, creo que se lustran, ¿no? Recuerden que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Nadie debe un domingo en la noche preguntarse, ¿será la voluntad de Dios que haga la tarea para mañana o no? Nadie tiene que preguntarse eso. ¿Será la voluntad de Dios que investigue estas cosas? Pero hablan tan raro estos científicos, capaz que dude de mi fe. Mentira, no va a dudar de la fe. La fe es un regalo del Señor. La fe no es algo que compramos en la esquina como para que se nos pierda en la otra esquina. Bueno, si la fe la compramos por ahí, la vamos a perder corriendo muy rápido. La fe que da Dios no se pierde nunca, porque la da Dios. No. Cuando alguien está investigando, no necesita mirar al cielo y decir, ¿será que Dios quiere que investigue? A lo mejor debiera estar orando. Sí, después vaya a orar, pero haga la investigación que tiene que hacer. Ore antes para entender lo que tiene que investigar. El conocimiento que se adquiere en todo esto nos dará una forma de felicidad a la que los sabios le llamaban dicha. Seremos dichosos. Las personas que entienden su lugar en el planeta, que entienden el funcionamiento en su vida, que saben cómo hacer lo que tienen que hacer, que se sienten ubicados en el lugar correcto, me toca hacer lo que sé hacer y lo estoy haciendo porque entiendo que esto tiene un sentido en mi vida y en la obra del Señor, en la humanidad completa, en el servicio a mi prójimo. Otros que ni me conocen van a terminar siendo impactados positivamente por lo que yo hago. Esa persona es feliz, vive en plenitud.
los resultados de tener conocimiento, por supuesto, como lo hemos dicho, no solo tiene implicancias intangibles, sino también las otras intangibles que ya hemos mencionado, tangibles que ya hemos mencionado. Pero nunca debemos olvidar, cuando lleguen las coronas de fin de año, los premios en el colegio, los diplomas de honor, las becas para seguir estudiando porque son excelentes alumnos, alumnas. Cuando todas esas cosas lleguen, porque adquirieron sabiduría, porque abrazaron la inteligencia, porque se esforzaron en obediencia a Dios, no solo al viejo mañoso del papá o la vieja mañosa de la mamá, en obediencia al Señor que nos llama a adquirir sabiduría y adquirir inteligencia. Cuando lleguen estas cosas que van a llegar inevitablemente, no pueden impedir que llegue la honra, no pueden impedir que llegue el dinero. Son promesas del Señor, van a estar ahí, les va a ir bien. Cuando llegue todo eso, nunca se olviden de que el conocimiento debe hacerse en el marco del temor del Señor. De que todo esto encuentra un espacio en la gloria que damos a Dios. Por eso nos recordaba la pastora María Eugenia el domingo pasado que no adoramos a Dios solo cuando cantamos. No adoramos ni alabamos a Dios solo cuando cantamos, ni cuando cantamos rápido o cuando cantamos lento. Adoramos a Dios en todo lo que hacemos. Cuando hacemos ciencia también. Y a veces la ciencia le dice a los evangélicos que tienen que corregir algunas de sus doctrinas porque son irracionales, porque ni siquiera están vinculadas con la propia escritura que los evangélicos decimos abrazar. El temor del Señor, queridos, es la base y debe ser la base de aquello que estamos iniciando esta semana, algunos con estudios, con formación, con educación. Esa ciencia de la que Dios es el dueño, esa ciencia se funda en la conciencia de que todo lo que hacemos lo hacemos en un marco prestado. El laboratorio no es nuestro. Lo que estudiamos, seres humanos, minerales, astros, números, pertenece a Dios. Y nosotros, al hacer esta producción de conocimiento, al estudiarla, no hacemos otra cosa sino glorificar al Dios creador de todo. Así es que sea un 2019 de adquirir sabiduría, de adquirir inteligencia. A fin de año los resultados estarán ahí, con la gracia del Señor, con la ayuda del Señor y bajo la promesa del Señor. Que Dios nos bendiga. Oramos a Dios. Les pido a ustedes que se pongan de pie y terminamos cantando al Señor. Señor, la literatura esta de la sabiduría vuelve a ser tan actual para nosotros, que no en desiertos y no en cuevas, pero sí en aulas y en bibliotecas, seguimos buscando desentrañar los misterios del funcionamiento de este planeta. Queremos hallar sabiduría, queremos hallar inteligencia, porque queremos también ser felices, queremos ser dichosos. Entonces queremos hallar la sabiduría y la inteligencia, pero en el marco del temor de Dios. Tú miras nuestros corazones, acá están. Conocen nuestras motivaciones. Muchas de estas motivaciones no entregan la suficiente fuerza ni para llegar a mitad de año. Por eso danos las motivaciones correctas para buscar sabiduría, para buscar inteligencia. Sobre todo, permite que lo que estemos estudiando
encuentre en nuestro corazón un espacio en el que podamos comprender cómo a través de esto, de una u otra forma, servimos en tu reino al hacer mejor la vida de nuestros prójimos. Glorifícate tú en todo esto, Señor. Mira nuestro mundo académico acá en la iglesia, pero aquellos con quienes nos relacionamos fuera también. Concede, Padre Celestial, que más temprano que tarde, toda la ciencia que se está produciendo devenga bendición para quienes especialmente son más desposeídos en este sistema. Glorifícate tú en estos tiempos. Glorifícate a través de nosotros y en nuestras vidas. Vidas que dejamos hoy, Señor, sobre tu altar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.